Buenos días, gracias por permitirme conversar contigo en esta mañana y poder hablar un poco acerca de este tema y sobre todo de cómo nos afecta este tema, esta situación desde el punto de vista económico en nuestro bolsillo, en nuestro día a día. Luis, Sí, buen día. muy buenos días a ti, Sergio, y a todos los que nos están viendo y escuchando hoy. Gracias por la invitación. No, a ti, por favor, gracias por siempre, bueno, permitirnos conversar contigo por lo menos una vez al mes aquí en el programa. Bueno, Luis, ya lo comentaba acerca de esto que se esperaba por parte de la Reserva Federal y ya decía pues que el propio presidente Trump también los regañó y decía que esto no era lo que se estaba esperando porque el mandatario ha insistido en que quiere detener la inflación. ¿Cómo afecta esta inflación en el ciudadano común, Luis? Bueno, para nosotros lo único que significa es que los intereses no van a bajar, que no vamos a poder tener acceso a hipotecas más económicas, que no vamos a poder tener un respiro en las tasas de interés que le están cargando, tanto a los préstamos de tarjetas de crédito como a los préstamos personales, como a financiamiento de cualquier nuevo bien o enser que uno quiera comprar. Esos financiamientos van a seguir estando con unas tasas muy altas, elevadas, y implica que nosotros en el mercado poco a poco vamos cayendo en una especie de, tú lo sientes en el mercado, de menos negociaciones, de menos compras, y por ejemplo, real estate está prácticamente paralizado, y es justamente por eso, porque las tasas de interés no nos están incentivando a hacer ese movimiento. Ahora, esto, por supuesto, digamos, paraliza la economía del país, Luis. Sí, hay que recordar que la Reserva Federal es un ente completamente independiente al Ejecutivo. O sea, este país está ordenado de esa manera para tener un equilibrio de poderes. Y mientras que el gobierno y el Ejecutivo están tomando todas las medidas necesarias para impulsar una economía de crecimiento y de rápida expansión, la Reserva Federal está actuando un poco más reservadamente, más conservadoramente, sin mejorar esas tasas de interés por la variable de las tarifas. No se sabe cómo influenciarán los impuestos a las importaciones en la inflación. Por lo tanto, manteniendo las tasas altas, creen ellos que están controlando un poco la inflación. Pero ya vimos cómo el presidente está, gracias a Dios, firmando acuerdos y poco a poco llegando a acuerdos con todos los países, refigurando, redibujando todo lo que es el comercio internacional y mejorando la posición de Estados Unidos. Y eso en el Claro. final va a ser beneficioso para todos nosotros. Ahora, mientras tanto, las tarjetas de crédito, que digamos es donde más nos incide este tema de las tasas de interés, se hace como que cada vez más cuesta arriba poder pagarlas, ¿no? Porque siempre recomiendan pagar más allá del pago mínimo, cosa que es difícil poder hacerlo precisamente por todo este problema económico. Luis, tú como representante de este grupo de Deuda Cero que justamente busca acabar con las deudas, ¿qué recomendaciones nos das? Bueno, fíjate, una de las cosas que siempre me preguntan es a quién va dirigido este programa. Este es un programa de negociación de deuda y obviamente va dirigido a aquellas personas que tienen deuda, que no la pueden pagar, etcétera. Pero principalmente, el factor principal va dirigido a personas responsables, a personas que quieran salir de las deudas, que quieran ver las cosas de una forma seria y decir, bueno, tengo una deuda por X razón, no importa cuál, que no puedo pagar, que mi ingreso no me permite salir de eso, que esas deudas me están agobiando, me están costando un interés demasiado alto y tenemos que de alguna manera tomar acción para poder eliminarlas. Entonces, el programa de Deuda Cero le da la facilidad de entrar en un programa de negociación en el cual podemos lograr el perdón de parte de ese principal, ya que le decimos a todos los colectores que el cliente es responsable, que quiere hacerse cargo de las deudas, que no quiere evadirlo. Sin embargo, su situación financiera no le permite poder pagarlo en la velocidad necesaria. Y nuestra filosofía es que en este país uno debe tener crédito, lo que no debe tener es deudas. Claro. Porque mientras tú más crédito tengas abierto
y no lo uses, significa que no lo necesitas y no eres una persona de alto riesgo y tienes las puertas abiertas para mayor crecimiento. Entrando en ese proceso de negociación, logramos acuerdos en donde perdonan principal, o sea, el capital de la deuda, de un 50 a un 80%, entramos en un plan de pago y en 2, 3, máximo 4 años, dependiendo del caso, usted va a estar libre completamente de deuda y listo para volver a empezar una vida financiera en este país. Te preguntan por aquí que si ustedes no hacen consolidación de deudas y si lo hacen o no, ¿me puedes explicar qué es? Porque no tengo información al respecto, no tengo Claro, idea. Sí, con mucho gusto. Cuando una persona tiene deudas, tiene diferentes alternativas de solución. Una de ellas es la negociación de deudas, que es la que representamos nosotros. Otra es la consolidación. Otra es la bancarrota. Son diferentes ok, aspectos para poder resolver el problema. ok. La consolidación, específicamente refiriéndonos a la pregunta, es un proceso impulsado por los bancos porque van a cobrar el 100% de la deuda con una pequeña reducción de intereses. Así que el consolidador trabaja para el banco como un colector amigable, mientras que nosotros como negociadores trabajamos para el consumidor, buscando cuál es el mejor beneficio para el consumidor, perdonándole o buscándole el perdón de una cantidad importante. No es lo mismo cuando tú debes $30,000 y te perdonan 15 Claro. y terminas pagando 15,000 sin intereses y en un plan de pago de 2 o 3 años, porque de esa manera tú liberas tus deudas en vez de seguir pagando el mínimo año tras año y seguir arrastrando esa deuda por tiempo. Te preguntan que si ustedes lo asesoran o cómo se haría en todo caso, con Claro, respecto al tema de la consolidación. cada persona que llama, que va a la oficina, que nos consulta por internet, recibe una Ok, asesoría. Esa asesoría es, en primer lugar, una explicación detallada del programa. Después, una aplicación del programa a su caso, siempre y cuando esté interesado en saber cuánto debe, cuánto puede ser el pago y cuánto puede ser el tiempo para resolverlo. Y se aplica directamente a su caso. Y bueno, no tiene ningún compromiso, se le va a decir si califica o no. Y si no califica y sin embargo tiene algún problema, nosotros vamos a darle algún consejo para poder salir de ese problema lo más rápido posible y de una forma eficiente. Pero lo más importante es que si usted tiene deuda, actúe, porque la única persona perjudicada es usted y debe actuar para resolverlo de una forma responsable. Y deuda cero es una solución. así es. ¿Cómo afecta esto mi Equifax o Equifax? Pregunta Luis. Eso es una muy buena pregunta. Fíjate, el Equifax se refiere al score de crédito. El score de crédito está manejado por 3 agencias: TransUnion, Equifax y Experian. Cada uno tiene un sistema de cálculo distinto, pero básicamente varían entre 350, que es el valor menor, y 850, que es el valor mayor. Mientras más alto es ese score, mejor situación estás tú financieramente. Cuando una persona tiene una, ese cálculo tiene diferentes variables que intervienen y una de las variables que intervienen es la deuda. Si tu deuda es muy grande con respecto a lo que tú ingresas y con respecto a lo que tú estás pagando, ya tu score de crédito está afectado de una manera u otra. O sea, ya estás enfermo, pues por decirlo de alguna manera, el termómetro está bajando y está establecido en un valor en donde no te va a dejar crecer. Yeah. No sé si es complicado como lo estoy explicando, pero básicamente ese termómetro lo único que mide es cuál es el riesgo que tú tienes frente al sistema financiero o tú representas frente al sistema financiero. Y sí es verdad que hay veces que uno está pagando el mínimo y te está manteniendo en un valor que aparentemente es bueno, pero cuando se te va a hacer el análisis para ver cuál es tu ingreso, no te van a dar un nuevo préstamo para comprar una casa, una propiedad, una Yeah. inversión. Por lo tanto, hay que bajar la deuda, que es el principal enemigo del score de crédito. ¿Tienen forma de financiar deudas con prestamistas personales? Pregunto. Nosotros no. No. Eso es una forma de consolidación que se llama consolidación a través de un préstamo, que lo único que hace es duplicar la capacidad de endeudamiento. Esto solamente lo va a lograr aquella persona que tiene un buen crédito, que puede buscar un préstamo para pagar las deudas. Sus tarjetas van a seguir abiertas, pero ahora va a tener la capacidad de endeudamiento doble.
y las estadísticas dicen que más del 70% de esas personas terminan en 6 o 7 meses con la misma deuda o más, porque ya ha usado otra vez nuevamente su crédito. Así que hay que tener mucho cuidado, nosotros no lo facilitamos. Te preguntan también cómo afecta esto si se desea comprar una casa. Claro, si usted quiere comprar una casa y hoy no se lo están aprobando, porque lo que se llama su debt to income ratio, o sea, la relación entre ingreso y deuda, es demasiado grande la deuda, usted debe eliminar la deuda. Necesita un servicio profesional. El servicio de deuda cero va a negociarlo, va a eliminarlo, y al eliminarle la deuda, usted va a poder obtener ese préstamo para comprar una propiedad. Ya. Bueno, gracias por activarse, amigos, porque me están ayudando bastante con la información, porque ustedes son los que al final necesitan, ¿no? Sobre todo lo que se requiere al momento. ¿La negociación deja una marca tipo bancarrota, te preguntan? No, sí deja una marca, o sea, no voy a decir que va a pasar inapercibida porque no, o sea, pero cada acreedor que recibe el acuerdo al cual nos ha facilitado, digamos que una persona tiene una deuda de $10,000 en una tarjeta Visa y le decimos, bueno, hemos logrado que con solamente 4,000 te perdonen los otros 6,000 que debías. Cuando ese acreedor reciba los 4,000 del acuerdo, va a reportar a los 3 burós de crédito que antes mencioné como que esa deuda está pagada por un menor valor a lo deudado, pero está pagada y el balance es cero. Significa que el cliente ha sido responsable, que le hizo frente, que pagó el acuerdo que le dieron, y aunque quede como algo relativamente negativo porque pasó en un momento determinado, en ese momento ya está completamente rehabilitado. Mientras que la bancarrota permanece en tu récord durante de 8 a 10 años como un récord público y te impide, una vez después de detener la bancarrota, diferentes cosas importantísimas en este país, como por ejemplo si vives rentado y buscas rentar en otro apartamento porque te tienes que mudar y tienes una bancarrota, probablemente te van a denegar esa posibilidad. Te consultan, Luis. Conversamos, amigas y amigos, con Luis Peláez, que es representante de Deuda Cero, @Deuda Cero US en sus redes sociales. Y el número telefónico es el 786-390-5020, que me lo están preguntando por allí. Te consultan, ¿los honorarios de Deuda Cero son fijos o dependen de cada caso? Dependen de cada caso, pero en cada caso, una vez establecidos, son fijos. Y además no es algo que tú vas a pagar aparte, sino que está incluido en la mensualidad. O sea que básicamente, una vez que usted está pagando la mensualidad que dice que va a poder pagar y que lo va a poder pagar durante el tiempo establecido, ya ahí está tanto el dinero que va a ir para el colector como los dineros que vayan a ser costos involucrados en ese proceso. ¿Es buena idea usar el ELOC de mi casa? No tengo ni idea qué es. Para pagar tarjetas de crédito y bajar el pago de intereses. El El ELOC log, es el log se llama es una esto. línea de crédito, line of Ok. credit. El tema del line of credit es que tú estás poniendo dinero bueno, que es, estás arriesgando tu casa, tu propiedad, para pagar dinero malo, que es un dinero que no tiene garantía en este momento. O sea, si tú debes en una tarjeta de crédito, pongamos $100,000, y tú quieres ahora pagar esos $100,000 y sacas una línea de crédito de tu casa, al pagar esos $100,000 de la tarjeta de crédito, ahora tú tienes tu propiedad comprometida por esos $100,000. Si en el futuro no tienes posibilidad de pagar esos $100,000, te van a quitar la propiedad. En cambio, si tú mantienes la tarjeta de crédito o negocias la tarjeta de crédito solamente sin relacionarlo con tu propiedad y no puedes pagarlo, nunca van a poder hacer Claro. nada en contra tuyo realmente. Aquí alguien comenta, el cliente pudiera quedar endeudado con Deuda Cero. No sé a qué se refiere, Me imagino pero claro, que al final ustedes resolverían, ayudarían a la persona a resolver su problema de deuda. No, no es que le quedes no, debiendo a la gente de Deuda no. Cero. No, No, así como al principio no tiene ningún claro, compromiso con claro, nosotros, porque claro. podemos hablar con él y no tiene que firmar ni pagar ni nada por el estilo. Una vez que comience el programa, mes a mes, va a haber una deducción de ese costo, Ya. así que no va a haber ninguna deuda futura. Cuando se entra en negociación con ustedes, pregunta Eubelis, ¿las cuentas pasarían a charge off y posteriormente, después de 2, 4 años, como mencionaste, tocaría reparar el crédito? Todo depende del caso.
Si usted cuando contrata tiene sus cuentas al día, es una operación distinta. Si usted cuando contrata ya tiene sus deudas en colección, es un proceso distinto. O sea, el charge-off es parte de un estatus en donde pasa la deuda en dependencia de hasta dónde llega esa deuda. Puede llegar un charge-off, como puede llegar una demanda, como puede pasar directamente a un abogado y empezar un tipo de cobro legal. O sea que todo depende de cada caso y del análisis independiente que vayamos a hacer en el caso particular de cada persona. Así que sí, pudiéramos estar hablando muchísimo tiempo de cada caso, pero sería muy Claro, largo. claro. ¿Cómo pudiera empezar a hacer créditos si al pedir tarjetas me las niegan y por lo tanto me baja el score? Te Sí, repito. cada vez que tú corres el crédito te baja el score, pero te baja el score de una forma muy liviana. Si te niegan la tarjeta de crédito es porque en ese momento ya tu crédito está dañado, está comprometido por alguna razón. Y si está comprometido por alguna razón, lo más importante es que debes consultar con alguien que te pueda orientar, que te pueda ayudar y que pueda resolverte ese problema. ¿Qué sabe acerca del retiro de dinero de la 401k? 401 401k. El 401k no es más que un proceso para el retiro, una cuenta para el retiro. Las personas que están trabajando en compañías grandes que tienen acceso al 401k están obligadas o no obligadas, pero tienen la posibilidad de determinar parte de su ingreso que va a esa cuenta para el retiro, porque uno al fin y al cabo va a vivir y va a llegar a cierta edad en donde necesita dinero que te ayude a vivir mientras estás en tu tercera edad, ¿no? Así que el 401k va a una cuenta. Esa cuenta te da ciertas facilidades. Te puede prestar dinero, digamos. Si tú en este momento tienes una deuda en tarjeta de crédito y tienes un 401k y ese 401k te puede dar dinero suficiente para pagar la tarjeta, pídeselo al 401k, claro que sí. Pagas la tarjeta de crédito, sales de la deuda y ahora te quedas pagándote a ti mismo un préstamo de un dinero que es tuyo a futuro. Mira, siempre que conversamos salen este tipo de preguntas y te la vuelvo a hacer porque no siempre se conecta la misma gente, pero ¿qué monto es considerado una gran deuda, Luis? También eso depende del ingreso de cada persona, pero para que el programa Deuda Cero sea eficiente para una persona, debe tener una deuda mayor de 10 o más de $10,000. Si tiene menos de $10,000, probablemente son situaciones muy específicas y habría que verlas, pero no vamos a poder hacer una ayuda significativa en el fondo. O sea, para que sea realmente atractivo, de 10 o más. Tengo un caso que un amigo se lanzó a bancarrota y compró casa, cambió el nombre de su negocio, todas las deudas removidas y más de $400,000 en deudas. Bueno, no está haciendo una pregunta, está haciendo un comentario, ¿no? Sí. Claro, no, pero fíjate, tiene una deuda de $400,000. Probablemente esa deuda de $400,000 no era solamente personal, sino de otra compañía. Y había muchas otras variables involucradas. Así que cada caso es independiente. Pero si tú debes $20,000 y te lanzas a bancarrota, tu situación va a ser completamente distinta, porque tu ingreso te permite pagarlo, porque tú eres una persona responsable o no. Y si te vas a bancarrota, a lo mejor no estás demostrando esa responsabilidad financiera frente al sistema. Deuda Cero trabaja también para asesorar a personas en otros países, te pregunto. No solamente en Estados Unidos, en cualquier estado, pero en Estados Unidos. Si soy turista, ¿puedo hacer esta transacción? Sí, Sí. claro que sí. Muchos bancos extienden lo que se llama la tarjeta de crédito a través de un TIN number, que es un Tax Identification Number. Ese Tax Identification Number es dado por el Social Security. Él tiene el mismo formato de un Social Security Number y te ayuda a abrir cuentas, trabajar en Estados Unidos como turista. Y si tienes deudas, estás amparado por el programa también. Por que alguien me comenta, y sí, es verdad, no tienen toda la razón, me dicen, Sergio, noto que no sabes mucho de finanzas personales, sí, tienes razón. No es mi fuerte, la verdad, no es mi fuerte, por eso más bien agradezco que también ustedes hagan sus preguntas porque me ayuda mucho
a conversar con Luis, porque hay siempre cosas muy específicas, ¿no? Siempre la orden. O sea, yo conozco un poco, digamos, de la economía macro, pero hasta allí, ¿no? No soy muy de detalles, cosa que agradezco infinitamente. Te comentan por aquí, no pago las deudas para negociar una nueva deuda. El credit score no se daña durante ese tiempo. Te consultan, Luis. Durante el periodo que estás dentro del programa, no debes pagar tus tarjetas de crédito. O sea, es una decisión tuya. Si sigues pagando las tarjetas de crédito, no vamos a poder negociarlas, porque ¿qué interés tiene el banco de negociar una deuda que está recibiendo Claro. un pago? Eso es una decisión absolutamente del cliente. Pero obviamente cuando dejas de pagar va a haber un reporte negativo, va a haber un impacto en tu crédito, pero el score de crédito, como ya estaba diciendo, es variable. Todos los días sube, todos los días baja, en dependencia de cómo son tus movimientos. Lo importante es al valor que llegue, si está sano o no, porque no te sirve de nada tener 650 puntos, que aparentemente es bueno, con una deuda de $40,000, que es más que el ingreso que tienes al año, porque entonces, aunque esté en 650, no lo tienes sano. Ese es mi punto. No importa que baje a 550 o a 500 puntos durante el proceso de negociación, porque al final de la negociación ese valor va a volver a estar rehabilitado en los mismos 650, pero sin deuda. Y ahora todo tu ingreso es relativo para poder hacer inversiones y para poder trabajar de una forma real en este país. Si una persona no paga la tarjeta de crédito y el banco lo lleva a corte para pagar esa deuda, ¿qué se sugiere para negociar con ellos? Bueno, se sugiere que no permitas que llegue a corte, o sea, que Ok, empiece a negociarlo antes, porque sabes que va a llegar a corte. Todo colector tiene derecho de llegar a corte y todo abogado que esté involucrado en el proceso tiene la obligación frente al colector de colectar dinero, pero también se puede negociar con el abogado. Ahora bien, cuando ya llega a manos del juez, se complica un poco el tema, porque la verdad el juez va a ser más duro con el deudor que con el colector. claro. Así que lo importante es actuar antes de que eso suceda y poder reaccionar y poder pagar esa deuda en el tiempo establecido, bien sea con el abogado o con el colector. Tengo un buen puntaje, pero estoy en categoría fair. ¿Qué significa eso? Que no está alto, no es excelente, no es good ni very good, solamente fair. Está en el medio. Ok. Significa que tu relación ingreso-deuda está mal, está desequilibrado. Necesitas tomar acción, que no necesariamente contratar a alguien para hacerlo. A Claro. lo mejor tú tienes ingreso y tienes 3 o 4 tarjetas de crédito y puedes hacerte un plan personal para poder pagar esas tarjetas de crédito. Y yo te doy un dato aquí gratis. Mira, agarra una, la que tiene mayor interés, y a ese mándale la mayor cantidad de dinero posible, a los otros solamente págale el mínimo hasta que ésta llegue en cero, y así sucesivamente haces una escalera hasta que eliminas las 3 tarjetas de crédito, la deuda, las 3 tarjetas de Claro, crédito, claro. y tu score va a estar very good. Eso es lo que llaman el pago en pirámides. ¿Cómo se dice? El pago no es una bicicleta porque no estás sacando plata de un lado para el Exacto. otro, Sí. sino que en vez de distribuir, digamos que tú pagas $1,000 en tarjeta de crédito, en vez de mandarle 300, 300 y 300 a cada una todos los meses, mándale 800 a una y 50 y 50. No importa que estés pagando el mínimo en estas dos, lo importante es que estás reduciendo realmente el principal en una de las deudas hasta que llega a cero, y así pasas a la siguiente y hasta la última. ¿Es necesario tener tarjeta de crédito para el credit score? Sí, Sí. el portafolio crediticio de una persona necesita tener diferentes tipos de créditos. Debe tener préstamos personales, préstamos de tarjeta de crédito, préstamos de carro, etcétera. Mientras mayor sea la variedad de tipo de préstamos que tiene o de créditos que está usando, mayor es la calidad de su score de crédito. Va a subir más su score de crédito. ¿Qué piensas de aquellos que sacan una tarjeta nueva sin intereses para pagar otra tarjeta con intereses? Muy bueno, si tú tienes el crédito necesario que te permite eso,
puedes hacerlo. Ten en cuenta lo siguiente: si pagaste una con interés y la dejaste a cero, no la vuelvas a usar. Y no permitas que el saldo que cargaste en esta, que tiene un año sin interés, llegue al año todavía con algún balance, porque entonces te van a cargar todos los intereses retroactivos y no hiciste nada. Tienes que tener el balance cero en la de cero intereses antes del año. Bueno, aquí está incompleta la pregunta, pero tengo una de mis deudas de 3TC, mi tarjeta de crédito. Me imagino que me enviaron una carta, un recolector. Las otras están por cerrar. No entiendo. Si me planteas mejor la pregunta, la podemos Es ver. probable, es probable que lo que signifique es que haya dejado de pagar las tarjetas de crédito, le están cerrando las tarjetas, Okay. le están mandando una carta para colectarla, pero quiero que sea bien claro aquí. Okay. No importa si dicen que la deuda, que la tarjeta de crédito está cerrada, usted es responsable de la deuda. Y eso que dicen por ahí de que la deuda vive durante 7 años y a los 7 años se muere, eso es falso. Al 7º año va a pasar a otro colector que ahora tiene otros 7 años y además va a subir y va a colectar con más fuerza. O sea, tú eres responsable de tu deuda, debes pagarla, no importa cuál es el estadio. Si no puedes hoy, vas a poder mañana. Hazte responsable y págala, que es la mejor solución. Si no, cuando estés en una buena salud financiera, te van a aparecer todas y te van a aparecer mucho más altas, con mucho más deuda y de alguna forma perjudicándote tu beneficio, ese progreso que tuviste. Mira, aquí yo ahora una pregunta personal, porque justamente ayer mi hija recibió una carta que yo no entendía mucho, ¿no? Me puse a investigar un poco. Era una carta precisamente de Equifax, ¿no? ¿Okay? Donde afirma que en el caso de ella tenía, al parecer, lo que decía la carta es que en teoría su social estaba intervenido, había como que alguna, estoy tratando de buscar la palabra correcta, pero o sea, Fraude, algún fraude usando tu podría haber sido exactamente víctima de algún tipo de fraude. ¿Qué recomiendas en esos casos? Aunque no tiene nada que ver con el crédito, pero es que me No, no, llamó la atención. sí tiene que ver con el crédito, porque el robo de identidad forma parte no de lo que nosotros hacemos, pero forma parte del ambiente en donde nosotros nos desenvolvemos. Lo primero que tiene que hacer es verificar, hacer una corrida de crédito de sus tres burós y verificar si alguna de las cuentas que aparece ahí si son todas suyas o hay alguna que ella no reconoce. Si ella no reconoce alguna, tiene que disputarla e inmediatamente ponerse a trabajar para que los buros de crédito eliminen eso y de alguna forma bloquear. Hay un sistema que se llama Los buros de crédito, LifeLock, tú me hablas de Equifax, Experian y TransUnion, okay. que lo corren los tres para verificarlo y después si tú quieres yo te puedo ayudar en eso. Y lo que sí es importante es que si descubre que alguna de las cuentas no son de ella, debe trabajar para eliminarlas. Y hay un sistema que se llama LifeLock, que creo que cuesta como unos 100, $120 al año, no sé, hay que verificarlo, pero te protege frente a este tipo de fraude, te está vigilando permanentemente el Social Security, te bloquea las corridas de crédito, lo cual te da de alguna manera tranquilidad para que tus finanzas estén a salvo. Bueno, gracias, de verdad. Es que me llamó la atención porque ayer yo me quedé, no entiendo mucho, como ves, me cuesta un poco el tema de la finanza, pero dije, yo sé que esto no tiene que ver con finanzas, pero dije, no entiendo mucho qué quieran hacer Lo, ellos aquí con Lo esta... más probable, Ajá, lo más probable es que alguien que no haya sido ella haya corrido el crédito para buscar un préstamo, para buscar un algo. servicio, para buscar un teléfono, y entonces le están advirtiendo, oye, Sí, mira, aquí está pasando algo, hay como pero una tiene que alerta, tomar exactamente. acción. Ok, bueno. Luis, te agradezco mucho, de verdad, porque sé que has respondido aquí con las preguntas de todos nuestros amigos que están conectados.